jugaba con los vecinos, los chicos vecinos, ¿no? De la cuadra a la escondida. Hoy lo veo jugar a la escondida los chicos en casa, y bueno, tengo que andar temiendo porque se esconden abajo de un mueble, se esconden atrás del televisor, y es gravísimo. Pero antes jugábamos en la calle. Y yo tenía un lugar secreto de escondite. Yo tenía un lugar secreto de escondite. Todos corrían, se escondían, yo siempre iba al mismo lugar. Y de ahí miraba todo lo que pasaba. Y cuando veía que el que había contado estaba lejos, yo aparecía, nunca contaba y me libraba a todos mis amigos. ¿Cuál era el lugar secreto? Un árbol que había en la puerta de casa. Me subía, tenía un lugarcito allí, escondido, no me veía nadie, y ahí había todo. Así que ese árbol era mi lugar secreto para jugar a la escondida. Bien, esto va a decir que tiene que ver el árbol, el lugar secreto. Hoy vamos a hablar de Zaqueo. Y los que conocen la historia, por ahí la irán relacionando con el árbol, ¿no? Dice Lucas 19, del 1 al 10, quiero leer, Lucas 19, del 1 al 10, que en una ocasión habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver a Jesús. Este es un relato de la vida real. En la Biblia hay parábolas que normalmente son historias que el Señor cuenta para ir sacando enseñanza de allí, pero este es un caso real que ocurrió. Aquí nos encontramos con un hombre que quería conocer a Jesús. Zaqueo era un judío, de nacimiento era judío y descendiente de Abraham, así dice el pasaje. Entonces Zaqueo era privilegiado por ser parte del pueblo judío. Pero Zaqueo, siempre hay un pero, ¿no? ¿Qué problemas son los peros? Cuando en nuestras vidas aparecen peros. Cuando Dios quiere hacer algo en nuestras vidas y nosotros decimos pero y hacemos otra cosa. Pero Zaqueo había elegido tener dinero antes de la bendición de Dios. Para esto se hizo cobrador de impuestos de parte de los romanos a sus hermanos judíos. Fíjense, él era cobrador de impuestos de Roma a sus hermanos judíos. Los judíos consideraban esto una traición terrible. ¿Por qué? Porque los cobradores de impuestos no cobraban solamente lo que era correcto, sino cobraban un poco más y de ese poco más ellos vivían. Tremendo. Zaqueo tenía muchas riquezas, pero vivía solo, porque sus hermanos no tenían relación con él. Es más, hasta vivía escondiéndose de sus conciudadanos. Y para colmo tenía un complejo, como el que tenía yo, tenía un complejo. Él era bajito de estatura. Un día Zaqueo escuchó que Jesús andaba por allí. Y entonces dijo, yo voy a ver a Jesús, voy a conocer a Jesús. Como era judío, Zaqueo seguramente conocía algo de Jesús. Jesús andaba haciendo bienes, Jesús andaba sanando, Jesús andaba haciendo milagros. Así que él se había enterado algo acerca de Jesús. También sabía que por lo que los bienes y los milagros que Jesús hacía, probablemente era un profeta, como todos decían, o era el Mesías. Allí estaban todos en duda a ver si era el Mesías. Había escuchado de los milagros que Jesús hacía y tal vez él pensó, esto puede ser mi salvación.
Vivo solo, triste, amargado, deprimido, acomplejado. Y entonces tal vez un encuentro con Jesús me vaya bien. Dice el versículo 3 que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Venía el Señor Jesús con un montón de gente y entonces Zaqueo no podía ver a Jesús. Su estatura era baja, era un obstáculo para él. Gran obstáculo, ser pequeño de estatura. También tendría vergüenza. Lógicamente, usted vio lo que pasa, cómo la sociedad trata a alguien que tiene algunos problemitas. Entonces, él tenía vergüenza. Tal vez también tenía temor. ¿Cómo se iba a meter entre la multitud? ¿Se imagina? Un cobrador de impuestos que estaba acostumbrado a robarle a sus hermanos, meterse entre ellos probablemente le traería algún problema muy grave. ¿Qué problema se le había ocasionado a Zaqueo? Pensó y dice que corriendo subió a un árbol para verle porque había de pasar por allí. Yo quiero que marquemos corriendo. Corriendo. Tomó una decisión. Jesús venía ya cerca. ¿Qué hago? Quiero verle, quiero conocerle, quiero tener un encuentro con él. Y entonces no había forma. Corriendo. Tomó una decisión, se le ocurrió, voy a subirme a un árbol. Y corriendo subió a un árbol para verle. El árbol del encuentro de Zaqueo. El árbol del escondite. El árbol de la libertad. Porque en definitiva fue el árbol de la libertad. ¿Cuántas veces habrá pasado Zaqueo por ese lugar y habrá mirado ese árbol después, ¿no? Le habrá contado a su familia de cuando se subió al árbol, que para él podía ser de vergüenza, pero terminó siendo el árbol de la salvación. Así cuando yo era chico había un árbol que me tenía allí siempre salvado. Zaqueo tuvo un lugar de su salvación. Quería ver a Jesús y corrió. No fue despacio. Se apresuró y buscó la solución. Dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando, es el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. El árbol de la salvación de Zaqueo. Si Zaqueo se hubiera quedado sentado en un banquito en la plaza y pasó la multitud, si Zaqueo se hubiera ido a su casa, si Zaqueo se hubiera quedado llorando sus desánimos y sus problemas de estatura, nunca se hubiera encontrado con Jesús. Sin embargo, subió al árbol y allí venía Jesús. Y fíjense qué importante. Jesús, cuando lo vio, le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose en tu casa. Cuántas palabras tan profundas y que le fueron salvación. Zaqueo, date prisa. Así como había corrido al árbol para ver a Jesús, así de la misma manera el Señor le dice: bájate rápido, Zaqueo. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa. No solamente iba a recibir, iba a poder ver a Jesús, no solamente iba a conocer a Jesús, sino que Jesús tenía algo mucho más importante para Zaqueo: iba a bendecir su casa. El árbol de la salvación. Allí fue Zaqueo, allí lo vio Jesús. Nadie lo vio. Sin embargo, Jesús sabía que arriba del árbol había un necesitado. Y que ese necesitado se llamaba Zaqueo. Y conocía el Señor Jesús por qué se había subido. Y conocía el Señor Jesús todos los problemas de la vida de ese hombre. Por eso le dice: Zaqueo, baja rápido, yo voy a llevar la salvación a tu casa. Yo te voy a ayudar en todo lo que vos necesitas. Desciende del árbol. Hoy es necesario
que posa en tu casa, le dijo el Señor Jesús. Entonces Zaqueo se quedó en el árbol. No, entonces Zaqueo descendió a prisa y le recibió con gozo. Fíjese qué notable, qué notable. No solamente que Zaqueo se olvidó de sus problemas, de la vergüenza que le podía causar a toda la multitud que había sido descubierto arriba del árbol, se olvidó de todo Zaqueo. Dice que descendió a prisa, y qué tremenda estas palabras, y recibió al Señor con gozo. Subió al árbol con problemas, subió al árbol con tristeza, subió al árbol para esconderse, subió al árbol porque tenía un montón de complejos, subió al árbol porque toda la gente le quería, vaya a saber hacer qué, hasta lincharlo. Sin embargo, cuando el Señor le dijo, baja Zaqueo, descendió gozoso. No es lo mismo gozoso que contento. Contentos son las situaciones que nos ponen cuando algunas cosas ocurren, pero el gozo es un cambio en el corazón que ocurre. El gozo viene no de una alegría temporaria, sino de un cambio de mente, de un cambio de corazón. Y dice que Zaqueo descendió gozoso del árbol instantáneamente. Cuando tuvo un encuentro aún visual con el Señor Jesús, su vida cambió. Su interior cambió. Se olvidó de todo lo que le acomplejaba y entonces bajó del árbol con gozo. ¡Qué tremendo! Y dice que ocurrió un cambio tan profundo en la vida de Zaqueo, que no solamente descendió con gozo, sino que lo llevó a su casa. Aleluya. El Señor dijo, Zaqueo, yo quiero ir a tu casa. Y Zaqueo le dijo, Jesús, ven y vamos a casa. Y no solamente que lo llevó a su casa, sino que seguramente si tenía familia, llamó a su esposa, llamó a sus hijos y le dice, Jesús está aquí. Hizo preparar una gran cena, y no solo para Jesús, sino para con sus conciudadanos, que eran hasta entonces su enemigo. Ya no temía de esa gente que podía hacerle mal y eran sus enemigos. Se le acabó el temor. Jesús está en mi casa, mi familia está cubierta. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? Y le mostró su casa a sus enemigos. Su casa que seguramente estaba llena de riquezas. Seguramente era la mejor casa en el lugar porque él tenía mucho dinero. Pero no le importó abrir su casa a sus vecinos, aún a sus enemigos. Los invitó a todo a su casa. ¡Qué cambio de actitud! Y dice el pasaje que él dijo, yo voy a devolver, si a alguien le he robado se lo devuelvo 4 veces, y la mitad de lo que ustedes vean acá y de la caja fuerte que tengo, que probablemente voy a buscarla, la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres. ¿Sabe qué dijo Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso encuentro! ¡Qué idea genial que tuvo cuando dijo, ¿qué me importa la altura? ¿Qué me importa la vergüenza? ¿Qué me importan los enemigos? Yo voy a ver a Jesús sea como sea. Y se subió al árbol. Un instante de luz tuvo Zaqueo, porque por más que Jesús hubiese pasado, si él no estaba en el árbol, no lo hubiera visto. Quiero que tenga en cuenta, por eso le hablé del árbol, para que no se le olvide que hay siempre un momento, que hay siempre un lugar por donde Jesús va a pasar. Y es el lugar del encuentro. Yo sé que muchos tienen su lugar del encuentro en un lugar en la casa. Y ahí oran y ahí el Señor se le manifiesta.
Yo sé que hay muchos que se encuentran con Jesús siempre en un lugar seguro y allí están. Zaqueo se encontró con Jesús en ese lugar e inmediatamente todo cambió. Todo. La salvación, dice el Señor, ha llegado a su casa. La libertad había llegado a su casa. Ya los complejos se los olvidó. Ya no tenía problema con sus enemigos. Quiero que lo apliquemos rápidamente. Ya usted lo habrá aplicado rápido a su vida. Pero así como Zaqueo, cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de ser parte del reino de Dios. De hecho, muchos hemos aceptado al Señor Jesucristo y ahora somos parte del reino. Aquella gente era parte del pueblo de Dios, pero nosotros somos parte del reino de Dios. Un tiempo nuevo, y decimos tiempo nuevo para la iglesia, y siempre el Señor tiene buenas cosas, y el día que aceptamos al Señor Jesucristo, el Señor nos llamó a ser parte de su reino. Somos parte de su reino. Un día reinaremos con Cristo. No, el reino no está establecido que sea en la tierra por ahora, pero un día vamos a reinar con Cristo. El amor de Dios nos alcanzó. Un día dijimos, estoy cansado de esta vida. Un día nos dijeron que Jesucristo podía traernos salvación. Un día, como cantamos, nos dijeron que Jesucristo había muerto en la cruz por nuestros pecados, porque no había forma de arreglar nuestras cuentas con Dios. Y entonces tomamos la gran decisión de correr al lugar de la seguridad. Ya no era un árbol, podía ser un árbol, porque la cruz fue hecha de un árbol, pero es el árbol de la cruz. Allí esa madera seguramente nació de un árbol, y la cruz fue hecha de un árbol, y allí en la cruz lo pusieron a Cristo. El árbol de la cruz, nuestra seguridad. Allí vamos cada vez que tengamos necesidad. Allí fuimos por primera vez para ser salvos. Allí vamos cada vez que necesitamos que el Señor nos escuche. Al árbol de nuevo, allí al árbol de la seguridad. Pero es el árbol donde Cristo murió. Es la cruz donde el Señor pagó el precio de tus pecados y los míos. Y no hay forma. No hay forma de ser salvo, no hay forma de salir de las necesidades, no hay forma que salgamos de nuestras depresiones, angustias, problemas, enemistades y complejos, si no es a través de Cristo, que pagó todo el precio de nuestra salvación y dijo, ya está consumado. Porque cuando gritó consumado es, se había terminado toda la obra de la salvación de todo el mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy, por el árbol de la seguridad, por el árbol de la salvación, por la cruz de Cristo, tenemos una nueva vida en Cristo. ¡Aleluya! Somos salvos, somos nueva criatura. Y tenemos una nueva vida en Cristo. No se olvide de esta nueva vida en Cristo que mencionamos permanentemente, porque verdaderamente se nos tiene que hacer eco, carne en nuestros corazones, que desde que aceptamos al Señor Jesucristo nada puede ni debe ser igual. Así como Zaqueo, cuando se encontró con Cristo, descendió con gozo, se olvidó de todo, invitó a todos a su casa, hizo una fiesta, desparramó su dinero y lo dio a todos. Así, desde que nosotros conocemos al Señor Jesucristo, tenemos una nueva vida. Yo te invito a que hagamos un poquito y revisemos un poquito a ver nuestra vida o nuestra condición, el por qué a veces, como Zaqueo, hay cosas que nos oprimen. Hay cosas que no podemos cambiar. Hay una vida abundante que no podemos vivir. Hay una vida nueva que no podemos experimentar. Vemos a Zaqueo, en un instante cambió. Así fue el momento de nuestra salvación. Dice la palabra que tenemos una vida nueva y tenemos una salvación instantánea. Somos
separados para el Señor instantáneamente. Pero hay cosas que allí quedan en nuestra carne. Hay cosas que no logramos revertirla. Y no es porque el Señor no las haya cambiado ya. No es porque el Señor no haya pagado el precio ya. No es porque la cruz no tuvo todo el valor. Pero hay una santidad, así le llamamos al cambio que el Señor operó en nuestras vidas, a ese nueva vida, a esa sanidad interior que tantas veces hablamos. Necesitamos sanarnos interiormente y no es más ni menos que ir practicando y recibiendo y viviendo esa santidad que el Señor nos ha dicho que tenemos que vivirla cada día. Ya somos santos ante Dios a través de la obra de Cristo, pero tenemos que renovar, dice la palabra, nuestra mente y despojarnos diariamente de todo peso, como dice la palabra, y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Yo te pregunto, así como Zaqueo, ¿cuál es tu riqueza? Y tal vez vos me digas, de rico no tengo nada. Trabajo todos los días y me es complicado traer el pan a cada casa. Sin embargo, siendo pobres económicamente, sin embargo, no teniendo muchas cosas, muchas veces somos ricos porque nuestro orgullo, porque nuestro interior, porque nuestro carácter nos levanta allí y de allí no nos movemos. ¿Cuántas riquezas hay? Zaqueo tuvo que olvidarse de sus riquezas. Tal vez hay alrededor tuyo gente que no te deja llegar a Jesús. Y a veces son amistades. Y a veces son amigos y a veces son gente que ahí están rodeándonos permanentemente y nos hacen de perder la visión y nos hacen perder el tiempo de la comunión con Dios. Tal vez como a Zaqueo tenés algún complejo. Zaqueo era pequeño de estatura, le encontró la solución subiéndose al árbol. Encontrale la solución en Cristo. Si tenés complejo, ¿qué importa? Un día vamos a ser semejante a Cristo, un día vamos a ser perfectos en los cielos. ¿Qué importa? Lo que nos toque vivir, ¿qué importa? Si el Señor tiene el control, si Él nos ha dicho que está con nosotros todos los días, eso que te acompleja, te entristece, te angustia, te hace pensar a veces que Dios no está con vos. El Señor sí está, te mira allí en la cruz y desde la cruz te mira y el Señor está dispuesto a que si eres capaz de pasar por sobre y correr como hizo Zaqueo a Cristo, todo se va a solucionar. Vergüenza, enemigo, cuántas cosas son. El Señor te dice, date prisa. Así le dijo a Zaqueo, date prisa. Hoy es necesario que yo pose en tu casa. El Señor Jesús tiene la mirada puesta en vos. Él te conoce, fíjate, le dijo Zaqueo, no le dijo muchachito, como le diríamos nosotros. Señor, baje. ¿Qué hace ahí arriba del árbol, Señor? El muchachito baja del árbol. Zaqueo lo conocía por el nombre. ¿Vos te crees que el Señor no te conoce por el nombre? No solo sabe tu nombre que te pusieron tus padres, sino que mira tu corazón. Ese es el verdadero nombre que tenemos a veces, ¿no? El nombre que nosotros nos dimos. Yo soy el feo, el malo, el peor, el que nadie le interesa de mí. Yo soy el orgulloso, yo soy el egoísta, yo no puedo. Ese es tu nombre. Y el Señor conoce tu nombre. Y te dice, bájate de allí, yo te voy a cambiar el nombre, voy a entrar a tu corazón y voy a cambiar tu casa también. Qué tremendo. Date prisa. Al Señor no le importa quién sos. Si eres malo, bueno, no le importa lo que sos.
porque tampoco le importó lo que era Zaqueo. Decían los judíos: si conocieras quién es este con el que ha venido a vivir, a comer a su casa. Sin embargo, al Señor no le importó, porque la salvación llegó a la casa de Zaqueo. ¿Sabe cuándo? Ya lo dijimos tantas veces, pero quiero que se te grabe. ¿Sabes cuándo venció Zaqueo? Cuando se subió al árbol, no cuando bajó, porque bajó después de haber tenido un encuentro con Jesús, pero sí cuando se subió, cuando dijo: ¿qué me importa todo? Y allí se fue a subirse al árbol. Dice Efesios: despojaos del viejo hombre y renovate del nuevo. ¿Sabes cuándo vas a vencer? ¿Sabes cuándo vas a vencer? ¿Sabes cuándo vas a empezar a vivir una vida victoriosa? Cuando obedezcas lo que dice la palabra en Efesios: despojate de ese viejo hombre que está viciado conforme deseos engañosos. ¿Cuántos deseos engañosos tenemos en la mente que nos confunden, que el diablo alimenta cada día? Despojate, renova tu mente, pensá que el Señor dice en su palabra que somos nueva criatura, que pertenecemos al reino de Dios. Y dice algo más: revestite del hombre nuevo, creado según Dios. ¿Qué es salir corriendo al árbol? Salir corriendo al árbol es sacarse todo lo que nos estorba. Es sacarse todo aquello que nos acompleja y por lo cual muchas veces nos quedamos. ¿Qué es revestirse? Bajar gozoso como bajó Zaqueo del árbol, porque el Señor nos promete una vida nueva y ya ha creado, dice Efesios, no crea para cada uno conforme su necesidad. El Señor ha creado un hombre nuevo según Dios y allí nos da esa vestimenta. Anímate. Hoy es tiempo de correr a Cristo. Hoy es tiempo de sacarte todo ese peso, como dice la palabra, que te asedia, y corramos con paciencia la carrera que nos ha sido propuesta, puesto los ojos en Jesús. Confía en el Señor. El Señor ya pagó el precio de todo nuestras necesidades. Corramos con paciencia. Dice que Zaqueo corrió a prisa y a nosotros dice la palabra: corramos con paciencia. ¿Por qué? Porque es todos los días, todos los días. Y nos levantamos un día bien y al rato estamos mal y nos levantamos mal el otro día. ¿Y qué tenemos que hacer? El Señor nos ha dejado provisión. El otro día hablamos, el día jueves, acerca de la oración y nos tocó hablar de la palabra que dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno. ¿Cuántas veces oraste de esa manera? Yo te aconsejo que cuando el diablo venga a tentarte, cuando quieras salir con tus cosas, cuando quieras y no puedas obedecer lo que la palabra dice, cuando no puedas creer lo que el Señor dice que eres, ores de esta manera: Señor, líbrame del mal. No me dejes caer en la tentación, porque es una tentación del diablo que vos vivas, que viene a querer destruirte para que vivas en derrota, para que vivas en tristeza, en fracaso, para que no seas hoy lo que el Señor quiere que seas. El Señor quiere que seas no solo una vida victoriosa, sino que bendigas a otro con lo que tienes, como lo hizo Zaqueo, porque él bendijo a otro. El Señor dijo: ahora sí, la salvación llegó a esta casa. Cuando seas capaz de renunciar a todo esto, orar cada día: Señor, no me dejes caer, Señor, líbrame del maligno, porque es el maligno el que viene a robarte, a destruirte, a matarte. Y cuando tengamos esta costumbre sana de orar de esta manera,
manera. El Señor nos enseñó a orar. ¿Por qué no la ponemos en práctica? Cada vez que estemos punto de caer, cada vez que tengamos la necesidad porque no encontramos la salida, nos vamos a la presencia del Señor. Señor, no me dejes caer en la tentación. ¿Cuál puede ser la tentación? Tantas hay, tantas. Líbrame del maligno. ¿Me vas a decir que no tenemos salida? ¿Cómo salimos? Y salimos de esta manera, no solamente despojándonos de ese viejo hombre, sino clamando al Señor por auxilio y para que el enemigo no nos confunda. Tremendo. Vamos terminando. Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Sabes por qué? ¿Y qué quiso decir el Señor cuando dijo esto? Porque nosotros entendemos que a veces salvación es librarnos del pecado. Y es verdad. Así nos enseñamos, así nos enseñaron, así aprendimos. Somos salvos del pecado. Pero cuando el Señor miró a Zaqueo y dice, hoy la salvación ha venido a esta casa, había mucho más que había ocurrido en la vida de Zaqueo. Zaqueo había sido libre de sus complejos y de sus temores. Zaqueo había recibido sanidad en su alma y seguramente su casa la había conocido. Sanidad, salvación, quiere decir prosperidad. Y prosperidad no es solo tener dinero, porque Zaqueo estaba lleno de dinero, pero no era próspero. No era próspero porque no prosperaba su alma, porque así dice la palabra, el Señor desea que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Y cuando tu alma no prospera, podés estar lleno de amigos, podés estar lleno de dinero, podés estar lleno de salud, pero no tener la seguridad y no tener la prosperidad que el Señor desea. Salvación es felicidad. ¿Sos libre? ¿Sos feliz? ¿Sos feliz? ¿Tenés gozo que es más profundo que la felicidad? Salvación es gozo. Gozo viene del corazón que puede tener pruebas, pero sabe que el Señor tiene el control. Pero sabe que más allá de esto que puede estar pasando circunstancialmente, un día vamos a estar para siempre con el Señor, cuerpos nuevos, sin pecado, reinando. Salvación es rescate, salvación es preservación. El Señor nos ha preservado y nos preserva para una vida nueva. Salvación es bienestar material y temporal. Necesitamos un buen pasar. Salvación es tener un buen pasar temporal, pero también la salvación que el Señor nos da es eterna y espiritual. Aleluya. El Señor quiere hacer cambios hoy en tu vida y podrás gozarte de la vida que el Señor te dio. Escucha el consejo de Pablo. Terminamos. Escucha el consejo de Pablo. Filipenses 1, del 6, 9 al 11, para cortarlo un poquito, pero después lee todo el capítulo 1. Pablo había empezado una iglesia en Filipos. ¿Sabe dónde la empezó? No en el mejor salón, no en la sinagoga, la empezó a la orilla del río. Allí le predicó a unas mujeres. Tremendo. Filipos, la iglesia de Filipos se hizo con un carcelero, donde Pablo lo llevaron preso. ¿Y te acordás la historia? Hubo un temblor a la noche. Y el carcelero se quiso matar porque temió que los presos se le habían ido. Y en medio de la oscuridad, Pablo le dice, no te hagas ningún daño,
porque estamos todos aquí. Ese temblor fue para que se salve ese hombre. Y el hombre dice que temblando y temeroso le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y es lo que el Señor te dice hoy también: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Lleva la salvación a tu casa, así como Zaqueo, así como este carcelero. Y escribiéndole Pablo a esa iglesia ya habiendo crecido, una iglesia que de la pobreza ofrendaba y daba. Y entonces le dice Pablo en el libro de Filipenses 1:6, dice: y escúchame, querido hermano, porque esto cierra la idea del mensaje de hoy. Dios empezó un buen trabajo en ustedes. ¿Sí? Amén. Dios empezó Dante, Dios empezó José, aleluya, Daniel. Circunstancia difícil viene, pero el Señor está. Cada uno de nosotros, Dios empezó el buen trabajo en ustedes. Y estoy seguro, dice el gran apóstol Pablo, el que había sido castigado un montón de veces con un montón de latigazos, estoy seguro de que lo irá perfeccionando. ¿Creíste que lo que dijimos de despojarnos, de revestirnos, de orar cada día, de pedir al Señor que nos guarde, era un aliento nada más? No, querido, dice Pablo, estoy seguro de que el Señor irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo venga. Hasta que el Señor venga, el Señor va a estar trabajando en tu vida. Quédate tranquilo, Él va a terminar la obra. Aleluya. Dice Pablo: yo pido a Dios que todo lo aprendan bien. Aprendamos bien. A veces no aprendemos. Es el problema más grave. Le pido a Dios que todo lo aprendan bien y lo juzguen correctamente. ¿Cuántos juicios equivocados hacemos? ¿Cuántas veces creemos que Dios no puede con nosotros? Y lo juzguen bien para que sepan cómo elegir lo mejor. Ahí aprendamos. Porque tenemos que tomar decisiones. Y Pablo dice: aprendan bien a tomar decisiones para que sepan elegir lo mejor. Así cuando Cristo vuelva, estarán sin pecado y nadie podrá acusarlo de nada. Qué miedo tenemos a veces con esos pecados ocultos, querido, confésalo. No tengas miedo, porque el Señor está trabajando en tu vida. Confesáselo al Señor. Si es necesario a alguien, pero confesáselo al Señor. Porque el Señor está trabajando en tu vida. Así cuando Él venga, dice la palabra, nadie pueda acusarlos de nada. Porque con la ayuda de Jesucristo, ustedes harán lo bueno, para que la gente alabe y honre a Dios. Amén. Porque con la ayuda de Jesucristo, aquel que empezó la buena obra en ti será fiel en completarla. Anímate, querido. Te animo que hagas la revisión que tengas que hacer, pero allí seas capaz de ir a la cruz, subirte al árbol. Hoy corre a la cruz de Cristo y recibe del Señor la gracia, para que cuando el Señor venga no tengas nada y nadie tenga nada que decir de vos. El Señor te bendiga. El Señor te bendiga.